La corrupción en México ha estado ahí desde tiempos inmemoriales. Podemos identificarla como un problema histórico y endémico de nuestro país. Sin embargo, el tema de la corrupción solamente en años recientes se colocó de manera muy clara en el centro de la agenda pública. ¿Por qué es que se ha colocado hoy o en estos tiempos en el centro de la agenda? Tiene que ver con tres grandes fenómenos que alcanzo a ver. Uno primero es de qué manera los grandes casos de corrupción, los grandes, esos que afectan a grandes instituciones públicas y que involucran a enormes volúmenes de dinero público desviado para fines privados, esos grandes problemas se han hecho más visibles. La visibilización de la corrupción ha hecho que el problema ahora esté en el centro de nuestra discusión pública. Pero no solamente porque es más visible, sino porque la sociedad se ha convertido en menos, o se ha hecho menos tolerante, acepta menos los casos de corrupción, porque en el pasado, digamos que la corrupción se identificaba como algo muy claramente funcional al sistema, es decir, las deficiencias del funcionamiento administrativo del sistema político, es decir, las deficiencias para ofrecer servicios, las deficiencias para recaudar impuestos, lo que hacía era que permitía que al lado de las instituciones funcionando pudiera hacerse pagos, mordidas, que permitían que hubiera un ejercicio desviado de recursos, pero era una manera de compensar por las claras deficiencias administrativas y la sociedad era bastante tolerante frente a los casos de corrupción. En el momento en que después de la transición democrática, de que empieza a haber mayor pluralidad, competencia, de que la sociedad empieza a ganar terreno frente a las acciones del Estado, entonces es que la sociedad empieza a ser menos tolerante con la corrupción. Entonces la visibilidad es un asunto que explica por qué hoy la corrupción es algo que está en el centro, la mayor conciencia de los ciudadanos frente a los daños que causa la corrupción para la gestión pública, pero también para la relación entre la sociedad y el Estado y para que los ciudadanos podamos acceder a todos los servicios que ofrece el Estado sin que tengamos que pagar ninguna cuota adicional para que el servidor público o el intermediario se lleven una parte para hacer que funcione el sistema. Entonces, visibilización, concientización y un elemento más es que la corrupción se ha convertido en un elemento global. Hoy encontramos que en países democráticos, países menos democráticos o países con una democracia muy asentada, todos tienen una preocupación por la corrupción porque hay corrupción que rebasa las fronteras de los ámbitos nacionales. Y para eso hay que ver solamente los paraísos fiscales, es decir, de qué manera estos paraísos fiscales en donde se depositan recursos de manera legal, pero que en ese depósito de manera legal de los paraísos fiscales, pues hay involucrados muchos países y entonces esto ha hecho que el tema de la corrupción sea un tema más allá de las fronteras, en donde pues hay ya preocupaciones muy claras por encontrar estándares de acciones para combatir la corrupción. Entonces, todos esos elementos de manera conjunta han hecho que la corrupción sea mucho más visible y la sociedad esté más interesada en combatir la corrupción y se eleven las exigencias de la sociedad frente a los servidores públicos, porque es en esa relación entre la sociedad tolerante y una falta de estructura política y administrativa capaz de frenar los huecos o los hoyos por donde se cuela la corrupción, pues eso es lo que ha hecho que la corrupción esté en el centro.